porque No dije nada. entra No todo dije por nada. cortocircuito. No dije nada. No, porque Carlitos es un pincha frenético. Bueno, Bianca, ¿se ve bien la diapositiva? Sí, se ve, se ve. ¿Pasan bien? Sí, pasa. perfecto. Bueno, marca que está grabando, tiene el puntito rojo. Sí, estamos grabando. ¿Listo? No queda nada. No. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Esto paso con esto y esto marca, no sé. ¿Empezamos ya o estamos antes? Bueno, ¿cómo arranco? ¿No? Bueno, hay que perder el miedo al glomérulo. El glomérulo parece un ovillo, una albóndiga, parece, que por momentos parece tener cosas ininteligibles como también los tubos. Y después, cuando uno un poquito los acomoda, los aprende, después te das cuenta que si yo lo aprendí, nada es tan difícil. Así de clarito. Bueno, cuando hablamos de enfermedades glomerulares, hablamos de la primera parte, que es la parte de hematuria glomerular, que es muy importante. Ya les dije, no les voy a tomar, les voy a preguntar, pero les voy a enseñar. Entonces yo, a veces patinando, se aprende. Para hablar de hematuria glomerular, tenemos que decir que en este caso el sitio de origen de la hematuria, obviamente es a nivel glomerular, comprende un grupo de enfermedades glomerulares primarias o secundarias adquiridas o hereditarias. Las glomerulonefritis tienen que tener hematuria. Un John-Lange. Che, tiene compromiso renal. Si no tiene hematuria o proteinuria, no tiene compromiso renal. Si está hipertenso por otro motivo, capaz que porque es una vasculitis en definitiva. Pero la glomerulonefritis del John-Lange del lupus tiene que tener hematuria. Es la evidencia de la inflamación glomerular. Por eso arrancamos hablando de hematuria. Viene características. Puede ser micro o macroscópica. ¿A partir de cuántas cruces se considera, ustedes díganmelo, que la hematuria es macroscópica? Varias. Tres. Tiene trampa la pregunta. Sí, dice que vamos con una, pero es mismo. ¿Cómo? Claro, que es como otra cosa. Sí, soy tramposo, tiene razón. ¿Cuál es la trampa? Si tiene cruce, hay hematuria. Yo hice otra pregunta. ¿A partir de cuántos cruces se considera que la hematuria es macroscópica? Sí, se pueden equivocar. Les dije, no, se pueden equivocar. Digan barbaridades. Dijo 13. Alguien dice 4, le dice 2. ¿Qué dicen? ¿Alguien dice la otra respuesta? Alguien está googleando en la casa, a ver, también vale. La hematuria es macroscópica cuando se ve roja la orina. Es clínico. Usen la cabeza para... yo creo que se van a acá hoy, como con otras cosas, con idea de pensar. Es decir, uno puede tener hematuria microscópica con 4 cruces de hemoglobina en la orina. Le dije, le voy a preguntar, no les tomo, les enseño. El color de la hematuria glomerular es típicamente más bien pardo, pero puede ser rojiza también. Tiñe homogéneamente la orina. El paciente que tiene orina clarita y sangre al final, esa hematuria no es glomerular, es de la vía urinaria. Vamos a hacer otro juego. Ustedes todos de guardia. Ninguno acá, todos lejos. A mí no pueden llamar por teléfono. Cae un paciente con un pibe de 5 años. Che, escúcheme, chico, traigo doctores, perdón, tengo toda la mañana. Mi hermano se fue al cine y me dejó acá a mi sobrino y hizo pija en sangre. ¿Por qué me miran? Ustedes son los médicos, ustedes tienen que responderme. Que estaban durmiendo porque estaban de guardia. Tienen que estar despiertos en la guardia, no tienen que dormir. Hay que preguntarle cómo era la orina. Bueno, Si vio coagulitos. Sí. color rojiza.
Doctora, usted estaba dormida también, le dije que lo hizo con sangre. La sangre no. Pero toda la orina. Toda la orina. Además, otra cosa. Me llamó tío, mirá, el inodoro, acá está, y el inodoro rojizo. Hay que ver si es sangre o si comió algo con colorante, No jodas alguna. con la remolacha, porque no es remolacha. Bueno, sí, pero está bien, no. Comimos pollo al horno con papa. Nada rojo. Sigan ustedes. Regalo. ¿Cómo? No me dijo nada. Me trajo a 8 de la noche y no sé nada. No, creo que no. Y hacemos una orina completa, un laboratorio. ¿Cómo? Hacemos una orina completa, un laboratorio, tomamos la presión. Campo cubierto de Matías, doctora. ¿Y en el laboratorio todo normal? Muy bien. Primera pregunta de él. ¿No tuvo otros síntomas? No. Después vemos por qué. Orinó con sangre y no pasó nada. No tuvo dolor, no tuvo nada. Con las oralinas tuvo con sangre. Y las que vi, me agarró un susto que viene para acá, viene para la guardia. Usted sigue dormida, doctora, despiértese, estoy acá preocupado en la guardia, doctora. ¿Tuvo algún cuadro respiratorio anteriormente? De pronto no sabe lo que es el tiro. No me dijo nada, creo que no, porque estuvo conmigo hace 3 días y no me dijo nada. ¿Los signos vitales? ¿Hay algún alterado? No, está todo bien. Está normotenso, está... Bueno, todo bien. No hay fiebre ni nada. Digamos, estamos hablando del algoritmo diagnóstico de hematuria monosintomática. ¿No es cierto? Ella sabe todo seguro, así que ahora lo va a responder ella. ¿No? Bueno, vamos a hacer otra cosita. Ustedes están todos navegando y cuando te digo, tío, ya vengo, tengo un llamado de otro paciente. Se van y van a ver otro paciente en la guardia, que está con fiebre, tos y catarro. ¿Estamos? ¿Qué hacen? Groseramente. Muy sencillo. No pregunto nada raro. Viene un paciente, tiene fiebre, tos y catarro. 4 años. Suéltense, no pasa nada. Se puede equivocar, no hay ningún problema. Muy bien, apuntás. Perfecto, lo revisa. Muy bien. Suéltenlo, no hay problema. En su cabeza, ¿para qué lo hacen? ¿Qué quieren descartar? Perfecto. Cuadro respiratorio alto versus neumonía. Fantástico. Así como ustedes lo ejercitaron tan fácilmente para cuadro respiratorio, quiero que lo hagan con hematuria. Negativa. Así como ustedes tan claramente tienen un soplo. Sí. Funcional o orgánico. Lo piensan rápidamente esto. Quiero que lo hagan con hematuria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno. ¿Cómo? Sí, nuevamente que prueba. Y doctor, ahora capaz que se piden 4 horas. ¿Qué me toca de 4 horas acá? ¿Qué elemento es inconfundible de hematuria glomerular? Si ven uno, sí, pero este no tiene edema. No tiene edema, no tiene edema. Hablo de la orina. Cilindros hemáticos. Si tiene cilindros hemáticos, se acabó la discusión. Proteinuria, sí, también es cierto. Ahora, proteinuria, esa orina que era roja, 3 cruces. Si la orina es roja, proteína va a haber seguro. Pasar un globo rojo entero, pues proteína también. La proteinuria tiene valor solamente con orinas claras. Orina clara, 4 cruces de hemoglobina, orinas claras, amarillas, proteinuria 1 gramo. Se acabó la discusión. Pero a veces eso, en el momento del comienzo, no lo tenemos claro. No tiene síntomas de otro tipo ni dolor. Nunca tiene coágulos. Justamente, los coágulos son el elemento marcador de la hematuria extraglomerular. Si uno pega un coágulo, se acabó la discusión. Perfecto, la dismorfia. Ahora después para pensar por eso. Puede tener proteinuria y ahí tenemos elementos distintivos. Cilindros hemáticos. Cilindros hemáticos, grupitos de hematías que estuvieron en el túbulo, no vienen de la vejiga, vienen de arriba. ¿Sí?
Acantocitos dismórficos son otra forma de glóbulos rojos que se parten al pasar por el ovillo glomerular, pero claro, este paciente, sabemos que más de 80% es hematuria glomerular, menos de 20 hematuria no glomerular, le dio 42. Vamos a repetírselo, 56, o sea, el paciente no estudia. Si vos viste un sintomático, se acabó la discusión. Ahora le cuento un paciente que estuvo internado acá. La hematuria tiene varias clasificaciones o varias formas de agruparlas. La hematuria puede ser no recurrente, macroscópica, se cura, sin la macroscópica ya casi siempre no se repite, aunque sea microscópica, como el caso de la glomurulonefritis postinfecciosa. O hematuria recurrente persistente que tiene que ver con la nefropatía IgA y otras formas de enfermedades glomerulares que están ahí marcadas, que hoy no se falta que retengan ahora. Sí, la primera, que es la causa más común de todas, la nefropatía IgA de hematuria recurrente persistente a nivel pediatría, glomerular y pediatría, perdón. También puede dividirse en enfermedades que son hereditarias, hematuria familiar, que se define como hematuria en un paciente, en el propósito, y en al menos un familiar de primer grado. Un paciente que tiene hematuria, te encontrás que la madre también tiene. Hematuria familiar, las causas más comunes son la enfermedad de basal delgada, o hematuria familiar benigna, o la nefritis hereditaria con sordera, que es la enfermedad de Alport. O enfermedades adquiridas, hereditarias adquiridas. La adquirida es la más común, la postinfecciosa, y después enfermedad de Berger y otras enfermedades de enfermedades glomerulares. Hay enfermedades que son primarias y otras que son secundarias. La enfermedad de Berger es primaria y después otras que son las que están enmarcadas. Y secundarias, enfermedades sistémicas. Hablamos mínimamente de Sjögren, Henojoy, lupus y vasculitis como otras causas. Pueden ser monosintomáticas, lo paciente que le conté recién, una nefritis postinfecciosa no tiene por qué tener síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es un síndrome, hematuria, hipertensión y edema, y la causa más común sí es la postestreptocóxica, pero también puede ser por un Berger, por un Sjögren, por un lupus. De hecho, a veces, a partir de un paciente con una nefritis postinfecciosa, encontramos convivientes con hisopado y violina con sangre. Ya está, tiene lo mismo, aunque con menos chisito para hincharse, por ejemplo. O tiene otros síntomas, como síndrome nefrítico, fallo renal agudo rápidamente progresivo, síntomas sistémicos como pueden ser fiebre, artralgias, rash, hemorragia pulmonar, trastornos hematológicos, y otras cosas como sordera y problemas visuales como tiene el Alport, nefritis hereditaria con sordera. Las enfermedades pueden ser glomerulares, pueden ser proliferativas. El glomérulo no tiene mucha forma de responder. O responde con inflamación, o responde con no inflamación. O sea, o las células proliferan o no proliferan. ¿Estamos? Entonces, proliferativas, posinfecciosas, nefropatía IgA y otras glomerulares, y las que no lo son, como los cambios mínimos, focales alimentaria y la membranosa, una de las causas más comunes de nefróticos en adultos. Entonces, cualquier enfermedad glomerular se puede presentar de alguna de las formas que recién mencionamos. Las primarias, en general, no asocian síntomas sistémicos y de estar presentes, sugieren buscar otra enfermedad subyacente. Una nefritis que tiene hemorragia pulmonar, che, esto no será otra cosa. Una nefritis con rayo malar, che, esto no será otra cosa. Bueno, la postestreptocóxica se presenta con síndrome nefrítico, como dijimos, la causa más común. También puede ser como este paciente puede haber sido una hematuria macroscópica aislada, buscar hematuria microscópica en los contactos, puede también tener fallo renal rápidamente progresivo, puede tener distrés respiratorio, recuerden que es la causa más común de insuficiencia cardíaca congestiva en chicos en edad escolar, que no tienen cardiopatía orgánica. Un paciente que ingresa con fallo de bomba, 8 años, che, esto es una nefritis, el pibe tiene corazón sano. ¿Está claro? E inclusive
cuadros hipertensivos. Hubo una paciente que compartí con vos, como éramos internistas del hospital, ahora no te vas a acordar, pero yo te voy a recordar. Una paciente que estábamos juntos con él, porque él es más Pero grande. es más grande que a tanto se me reina. Él es más grande. Que yo venía nadando al lado del laboratorio. Él es más A grande. tanto me manda la. Claro, yo cuando yo entré a la persona que era jefa de residentes, así que hace mucho nos conocemos. Éramos internos, la sala 9 de neurología era una sala que no tenía pediatras, eran neurólogos todos y no tenía médico de guardia. Nos llaman una tarde, un sábado de tarde, vamos a verlo y vemos que el paciente, perdón, era un epiléptico, un convulsivo que siempre tenía crisis generalizadas y se vez con una crisis parcial. Y quedó mirando al sudeste. O sea, no estaba bien, estaba encefalopático. Cuando vamos a ver, en la clínica aparece orina, cilindros hemáticos. Y esto, porque estuvo con sonda vesical. Chicos, ninguna sonda llega hasta el túbulo. O sea, no puede ser eso. Era una nefritis postinfecciosa que hizo un cuadro hipertensivo. No se tomó la presión, era una convulsiva previa, confundió eso. Entonces, no olvidar esto, tomar la presión a los hipertensos, a los pacientes que tienen cuadros hipertensivos, pensando en que esto también puede ocurrir. Y tomarle los pulsos corporales, porque esa sala también entraron varios coartados. Sí. De 12, 13 años, como si van zapateando como locos y a cuartaciones de oro pasado de largo. Y por la fase de trocóxica es la causa más frecuente de fallo de bomba en niños en edad escolar que no tienen cardiopatía estructural y se vincula a la hipervolemia, ¿no es cierto? Debe destacarse que en ellos la hematuria puede ser microscópica. ¿Sí? Relación con infecciones, entonces. La postetrocóxica tiene vinculación con faringitis o con impétigo. El Berger con infecciones de vías aéreas altas y otras con cuadros virales y con hepatitis virales. Pero, cuando la infección respiratoria alta, faringitis, antecede al comienzo de la hematuria, pensar en posinfecciosa. Si el cuadro respiratorio alto coincide con la hematuria, si el pibe está con fiebre y tos ahora tiene hematuria, pensar en la Berger. Entonces, y además algo más, la hepatitis IgA, la enfermedad de Berger, recuerden, después lo charlamos, la causa más común de hematuria glomerular en pediatría que se está sacando la nefritis, suele tener recurrencias con cada cuadro respiratorio. Vos tenés pide que está con tos y fiebre y un Berger, hematuria. Se va, hematuria microscópica. Otra cuadro viral, otra vez orina roja. Eso es un Berger. La posinfecciosa es la causa más frecuente de hematuria glomerular en pediatría. Es la causa más común de síndrome nefrítico. Está a menudo, como dije hoy, precedida por un cuadro infeccioso, generalmente se curan, no pasa nada con estos pacientes. Muy ocasionalmente tienen un curso rápidamente evolutivo con formación de semilunas. Puede también tener hematuria monosintomática, como contábamos hoy, incluso microscópica. La función renal no suele estar severamente afectada. Cursa inicialmente con C3 bajo, que tiene que estar normal a las 8 semanas después. Una nefritis que uno piensa que es posinfecciosa, si tiene C3 normal, no lo es. Hay solo 5% de los pacientes que tienen C3 normal, por lo cual uno, si encuentra complemento normal, piensa en otra cosa. Bueno, puede haber asco positivo también, por supuesto. La hematuria microscópica puede persistir en el seguimiento hasta un año después del episodio. De tener estas características, el diagnóstico no requiere más investigación, es decir, no hay que biopsiarlos. De hecho, es la única glomerulonefritis que puede tener diagnóstico de certeza sin biopsiarse. Todas las demás, para tener seguridad, hay que biopsiarlos. Este es un glomérulo normal. Voy a usar un poquito de pizarro, los chicos no van a ver los que están afuera. Glomerular
¿Cómo? Usted como de patología puede ser difusa versus focal. ¿Qué significa difusa? Cuando afecta a todos los glomérulos. Para los efectos prácticos se considera más del 50% de los glomérulos, pero en general son todos los glomérulos. Focal, algunos glomérulos. Global versus segmentaria. Global significa una parte, todo el glomérulo, segmentaria es parte del glomérulo. Ejemplo de esto, de difusa, glomerulonefritis difusa, aguda, endocapilar, post-estreptocóxica. Ejemplo de focal, glomerulosclerosis focal y segmentaria, otro ejemplo. Global, esclerosis focal y global. Vamos a encontrar un glomérulo. Glomérulo, polo iliar, polo urinario, cápsula de Bowman. Esto se llama espacio urinario. Capilares, 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 capilares. Mesangio. ¿Está claro? Dije algo recién que ahora nos pasamos. Todo lo que prolifera aquí adentro se llama endocapilar. Todo lo que esté acá afuera se llama extracapilar. Si uno mira, lo extracapilar tiene forma de semiluna. Entonces, ¿qué es una semiluna? Inflamación, proliferación celular en el espacio urinario. Imagínense que eso crece, metafóricamente, aprieta el glomérulo y lo liquida. ¿Estamos? Si yo esto lo corto, en una sala glomerular, por fuera están unas patitas de las células que se llaman podocitos y son los pericetos. Muy bien. Y acá tenemos el endotelio con el clorocelo. Eso lo tengo para después. Vamos. A ver si es más fácil explicarlo así que decirlo algo. Entonces aquí tenemos, fíjense ustedes, un glomérulo con cápsula de Bowman, espacio urinario, capilares, 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 con endotelio, algunas células mesangiales. El mesangio es el sostén del glomérulo, ¿no es cierto? Y fíjense los túbulos como están aquí, espalda con espalda, sin edema ni infiltrado intersticial. Esto es un número de glomérulo. Lo que dibujábamos recién, capilares, mesangio, podocitos, endotelio, fenestra, envase glomerular. Miren esto, ahí tienen ustedes, glomérulos que están brutalmente hipercelulares, insudados, como una amígdala llena de pus, es lo mismo en definitiva, es un glomérulo lleno de infiltrado, sin espacio urinario, y los túbulos están más o menos bien. Esto es una post infecciosa, fíjense cómo se inflamó ese glomérulo. Si ampliamos un poquito el dibujo, en la fotografía, fíjense cómo se ven acá las células que han prácticamente borrado las luces capilares, y se ven neutrófilos, que son células que están insudando hacia adentro del glomérulo. ¿Se entiende? Acá hay un poquito más de separación de edema intersticial entre los túbulos. Ahí lo ven como está un poquito a la par. Otra fotografía que muestra el tamaño del glomerular, cómo está el espacio urinario prácticamente borrado, un poquito menos que los anteriores. Fíjense esto, inmunofluorescencia, muy importante en la biopsia renal. Uno tiene. La biopsia renal sigue teniendo los tres componentes que Exactamente. La biopsia renal tiene microscopía óptica, que es lo que vimos recién, fluorescencia, que estamos viendo ahora, y electrónica, que debería usarse en todos los casos, a veces es difícil de tenerla, pero es importantísima. Fíjense estos. Si ustedes ven acá, están viendo las luces capilares, ¿no es cierto? Y áreas grandes que están libres. Esto básicamente es tinción capilar. Tiene poca tinción mesangial. Y esto es BM, membrana basal. Estos son los HAMS, las jorobas típicas subepiteliales en la electrónica de una cosa infecciosa.
Ya volvemos a ver, voy a acá, Juan. Volvemos a este lugar, ¿se acuerdan ustedes, pobocitos, haciendo el celular endotelio? No se me pierden, ¿no? Hemos leído todos, en una época en que no entendíamos un poco, sobre los depósitos. La fluorescencia determina diagnósticos. Cuando un depósito está acá, por debajo del epitelio, o sea, de los podocitos, entre depósitos, y vas a encontrar si se llama depósito subepitelial. Este no es tan difícil. Típico de la posinfecciosa. Depósito que está por debajo del endotelio, ¿cómo se va a llamar? Endotelial. Típico de la proliferativa de otras. Depósitos que están acá, en el mesangio. Mesangiales, típico de la nefropatía IgA. Depósitos intramembranosos de la enfermedad por depósito denso. Más raro no importa esto. Es decir, cada enfermedad glomerular tiene depósitos en algún lado. Cuando tiene depósitos subepi, subendo y mesangiales se llama patrón full house, que es patrimonio del lupus. ¿Estamos? La fluorescencia es imprescindible para el diagnóstico. Perdón, puede no haber ningún depósito. Eso se llama pausa inmune y es patrimonio de las vasculitis ancapósitas. ¿Son depósitos de qué, Carlos? De todo, tenés IgG, depende de la enfermedad. IgA para el lupus, para el John, indigo y demás. El depósito de los IgG se tiene básicamente, a veces también IgA, C1Q, un montón de cosas. Bien. Esto puede ser largo, chicos, si quieren, pero bueno, vamos a avanzar. La posinfecciosa, el manejo comprende volumen, poca sal, uso de diuréticos y control evolutivo. Se recomienda pesquisa en convivientes, hisoparlos y hacer orina, por supuesto, ¿no? No se usa penicilina salvo para erradicar la aportación. Si un paciente tuvo una angina o piedormitis por una cepa nefritogénica, así como uno sí puede prevenir fiebre reumática, quizás no podamos prevenir la posinfecciosa, porque si la nefritogénica, quizás también lo haga. Y encontrar esa cepa en un conviviente, hay que matarla para que no haga nefritis. Si yo encontré un paciente, esto hace poco internado, se internó un paciente mío, Albamonte Nova, capaz que ustedes recuerdan haberlo visto, con un cuadro abdominal agudo, un pibe de 7 años, hincha de gimnasia. Cuando abdominal agudo, pero vio Carlito Martí por haciendo abdominal agudo, pero fiebre, sobre todo mucha fiebre. Una apendicitis, la apendicitis no es una enfermedad muy febril. Tiene dolor de panza y no es tan febril. Este pibe es interna, qué sé yo, el cuadro abdominal pasa, no se aclara, no es quirúrgico. En los análisis aparece hemoglobina 3 cruces. Su tío, paciente mío, yo viví hace muchos años, una nefropatía IgA. El paciente se interna y en la orina que tenía cilindros hemáticos. Es decir, la hematuria es glomerular. Ojo, este pibe tenía un tío con nefropatía IgA. Y el cacao estaba conviviendo con la En realidad fue un poquito antes. ¿Cuál es la causa más común? Muy bien. Dije, sí, tiene un tío con nefropatía IgA, pero la causa más común de hematuria glomerular no es la nefropatía IgA. Sí, la causa de hematuria recurrente, pero le pedí un complemento y gasto. Acto positivo, complemento bajo, posinfecciosa. Yo le dije, se lo conté a Celeste después, porque cuando yo me conté con todo esto, digo, bueno, un día hago la evolución, acá la tiene. Bueno, entonces, penicilina solamente para eso. Nefropatía IgA, enfermedad de Berger, es la causa más común de hematuria recurrente de origen glomerular. Tiene depósitos predominantes o exclusivos de IgA mesangial. En general no tiene, puede haber un poquito también de complemento, pero es mesangial. Se asocia, como dije hoy, con cuadros altos respiratorios. Hasta el 30%, antes se llamaba hematuria recurrente benigna, o sea, con un 30% puede tener progresión a enfermedad crónica. Ustedes son todos médicos, sí. Todos recibidos, sí, ¿no? Ustedes también están recibidos. Le falta, no me digan que no, sí que son de la PFO, pero son médicos. Tuvieron clínica en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto y más ahora. Si ustedes la tienen ultra clara ya, lo repito, no lo estoy borrando, lo estoy enseñando. Es lo mismo insuficiencia renal aguda y crónica.
¿Es lo mismo insuficiencia renal aguda y crónica? Muy bien, ya sabe. ¿Cuál es la diferencia? La crónica van a 15. Me puedo ir y me vengo otro día, sí, porque cuando escucho el tiempo me da bronca. Es un chiste. Recién nacido, 4 días de vida, primeros chiquitos así, 3 de catenina, una semana, ya pasó la de la madre, 3 de catenina, que es agudo crónico. Hay que esperar 3 meses para definirlo muy bien. Entonces, el mensaje del tiempo corre, es más de los adultos, pero hay algo más para esto. ¿Qué diferencia hay? Salgo un poquito, pero les sigo señalando. Entre fallo renal agudo y crónico. Puse la cabeza y dice, equivóquense y no molesta que digo. Muy bien, súbito, perfecto. O sea, disfunción súbita y el otro es un punto más solapado. Y algo más, algo estaba por decir vos. No, es la evolución. ¿Cuál es? Abrupta o paulatinamente. Sí, puede ser, a veces no te das cuenta, pero puede ser. Sí, por definición sí. Pero hay un concepto más que es muy importante, que hoy ustedes, 8, 10, que están allá, 12, no se me olvidan más. La función glomerular. A ver, ya está cagando acá. Tiene 7 de creatinina, puede ser agudo o crónico. El falso renal puede no ser glomerular, puede también ser tubular, puede ser vascular como el hemolítico. La causa. La causa, sí. Un SHU puede ser crónico o agudo también, ¿no? Claro, sí. Se pueden equivocar, no hay problema, les dije ya. Equivocarse. La terapéutica revierte tu renal o la perdió. No por la terapia, sí. O bajas. El fallo renal agudo es extracción súbita y potencialmente reversible. Un SHU puede entrar y estar anúrico, pero uno espera que se va a recuperar. El crónico, sabemos que es, por definición, más solapado, como dijiste vos, pero es irreversible y algo más, inexorablemente progresivo. Un pibe con una displasia renal que tiene una creatina de 1,8 ahora, algún día va a necesitar una tira de plata renal. Se ganaron la mañana, se ganaron la tarde. Bueno, fíjense, una biopsia de una fibromatía IgA en que tenemos el espacio era bastante bien, se ven los capilares, pero acá tenemos un poquitito de incremento de células mesangiales vinculadas a los depósitos de IgA y la fluorescencia, a diferencia de la de hoy, acá están las luces capilares liberadas, tiñéndose el mesangio. IgA mesangial, nefropatía IgA. No olviden entonces lo que es la fluorescencia. Hematuria familiar. Como algo dijimos hoy de esto, es hematuria glomerular en un paciente leucócito más al menos un familiar de primer grado. Comprende un grupo de trastornos de dispar evolución y pronóstico que en ocasiones pueden presentar hallazgos histológicos similares. El espectro es amplísimo, esto no está tan separado ahora como uno pensaba, pero uno puede decirlo para enseñar que sí. Hematuria familiar benigna, aunque es un dominante, Alport, déficit con sordera progresiva, generalmente, como tantas cosas, nos pasan a las mujeres ligado a X. Lo tienen los varones, lo transmiten a las mujeres. Aunque hay algunos que son autosómicos dominantes. La basal delgada es la forma dominante, esto es muy común, recontra común. La hematuria microscópica casi nunca es macroscópica. Una mina que se llama Corina Antiniak, que sabe mucho sobre el tema este, dice que en toda su vida nunca vio una basal delgada con hematuria macroscópica. De hecho, si lo hubiera, pensar en algo. Autosómico dominante, hay en microhematuria, el familiar de primer grado, no progresa, no pasa nada, lo acompaña toda la vida y tiene un hallazgo estructural de una basal muy delgada, bien finita. Una basal. En cambio, el Alport es ligada a X, aunque también puede ser, como dije yo, otras formas, recesivas y dominantes. Esa es la incidencia. Hay nefritis hereditaria, con alteraciones de basal glomerular, hipoacusia sensorio-neural, no de conducción, perceptiva, no de transmisión. Que la sordera casi nunca es hereditaria, pero casi nunca es congénita, no son sordos de nacimiento. Y tienen también defectos oculares. Esto progresa.
Ahí tenés, fíjate vos que como la basal es un poquito más gruesa en el AL, aunque ya no se biopsian más, hay estudios genéticos, pero bueno, era un motivo de diferenciación. Entonces el Alport tiene, cuando son más chiquititos, la basal no se engruesa rápidamente, se pone con el tiempo, por lo cual puede tener alternancia de zonas más finitas o zonas más gruesas. Esto es más pigotero, con los depósitos típicos en el fondo de ojo que es la retinopatía del arco. Entonces, hematuria familiar. Hay sordera familiar IRC, pues es un Alport. Si no lo tiene, en caso que no tenga proteinuria, ni le aparezca en la progresión, pensar en familiar benigna. Si tuviera, pensar en Alport. ¿Estamos? Bueno, hablamos mucho de glomerulonefritis, hablamos sobre todo ¿cómo se llama?, de la obstrucción de Berger. ¿Cuándo biopsiamos? Hematuria recurrente glomerular de etiología desconocida. ¿Qué le pasa? No sabemos qué tiene el diagnóstico por biopsia. Ahora bien, ¿biopsiamos a todos los pibes? No. ¿Por qué? Porque una enfermedad glomerular puede no tener compromiso más importante, en concreto proteinuria, y la proteinuria es un marcador importante de enfermedad glomerular severa. Entonces, un paciente con hematuria glomerular, con función renal normal, sin proteinuria, y que no es obviamente una postinfecciosa, podemos no biopsiarlo y esperar, aunque no le podemos dar el diagnóstico a la familia. Che, creo que es un Berger esto, pero la verdad no lo sé. Pero claro, hay que pinchar un riñón, lo cual es un trauma, hay riesgos, hay todo lo que uno sabe. Entonces uno puede seguirlo sin biopsia. A veces ocurre que la presión familiar o la necesidad familiar de tener una respuesta hace que lo biopsiemos. Si tiene C3 bajo persistente, hay que biopsiar. O sea, 8 semanas, C3 bajo no es una postinfecciosa. 10 semanas, C3 bajo no es una postinfecciosa. La causa más común, neuropatía por C3 u otra forma, lupus, también tiene C3 bajo persistente. Entonces, si C3 bajo no mejora, biopsiar, porque esos se tratan. El paciente no tiene función renal normal, perdón, tiene función renal normal, C3 normalizado por sigue con proteinuria. La postinfecciosa no la tiene mucho tiempo. Si lo tiene, ojo, biopsiamos. Sordera familiar, bueno, estoy diciendo, ahora hacemos estudios genéticos, no hacemos más esto, ya como biopsia. Cuando hay caída de filtrado, sí, porque uno puede estar frente a semilunas. Uno no espera que una nefritis tenga creatinina de 4, 2 gramos de urea. Una nefritis postinfecciosa, que digamos que tiene un compromiso de función renal un poquito mayor que el que a uno le gusta, creatinina 1.6, 1.7, urea de un gramito, pero digo, no lo espera. Si se va para arriba, ojo, porque puede tener semilunas. Y esas se tratan. Si tienes un síndrome nefrítico con el complemento normal de entrada. Y quizás hay que biopsiarlo también. Porque en definitiva, no ha sido, hay que tomarlo con pinzas, pero no es una postinfecciosa, posiblemente. Fue un síndrome, tuvo inflamación importante porque tuvo un síndrome nefrítico, no fue monosintomática. Complemento normal, la norma dice que deberíamos biopsiarlo, sí. Otra pregunta. Dígame. Hematuria persistente y proteinuria C3 bajo y proteinuria persistente, ¿de cuánto tiempo estamos diciendo? El tema del tiempo, cuando los médicos hablamos de tiempo, generalmente hacemos macana. A ver, O sea, te voy a responder al revés esto. El tema es nefritis sí, nefritis no, postinfecciosa me refiero, ¿no? Una nefritis postinfecciosa generalmente no tiene proteinuria significativa mucho más allá del mes. Entonces, una postinfecciosa puede tener hematuria recurrente, digamos, en los primeros 15 días, 20 días del diagnóstico. O sea, postinfecciosa, C3 bajo, acto positivo, hisopado positivo, hematuria aclaró, tuvo fiebre después, puede repetir. En los 15 o 20 días iniciales, no un mes y medio después. Eso es biopsiarlo. Las clínicas pediátricas en Norteamérica muy viejas decía que las postestreptocóxicas tienen índices de renal. Sí, claro que sí, porque tuvo una función. ¿Vale la pena hacerlos en estos casos, la verdad? Los índices tienen muy poca utilidad. Muy poca utilidad. Bueno, la única enfermedad glomerular no familiar que se puede
precisar con el diagnóstico sin biopsiar es la postinfecciosa que tiene un curso clínico y bioquímico típico. ¿Cuándo biopsiamos un síndrome nefrítico? Lo decíamos hoy. ¿Cuándo? Cuando tiene un curso rápidamente progresivo. Che, este pibe está aórico anótico, hipertenso, tiene caída, tiene mucho caída filtrado. Esto, biopsiamos. Síntomas sistémicos, y tiene artritis, rasgo malar, hemorragia pulmonar, hay que biopsiarlo, no es una cosa infecciosa. C3 bajo persistente. Componente nefrótico. ¿Qué significa esto? Síndrome nefrótico no es solamente la proteinuria. Tiene que tener... Hipertensión. No, nefrótico no. Edema. Colesterol. Vamos a hacer un comentario, tampoco se olvida más de esto. Si uno tiene edema pretibial, ¿qué tiene? Edema. Edema palpebral, ¿qué tiene? Edema. Edema sacro, ¿qué tiene? Edema. Ascitis, ¿qué tiene? Edema. Si tiene edema pretibial, sacro, palpebral y ascitis, no tiene edemas, sigue teniendo edema. El plural no existe. Edemas es mucho chico, pues, uno tiene edema, ¿se entiende? Bueno, síndrome nefrótico, perdón, tiene que tener hipoglucemia, el colesterol elevado. Una nefritis con proteinuria masiva, si además asocia hipercolesterolemia y hipoglucemia, tiene además síndrome nefrótico, es biopsiarse. Caída de la función renal que sea persistente, o proteinuria masiva persistente. Aunque no tenga síndrome nefrótico, uno no espera que una post-estreptocócica tenga proteinuria 2 gramos 2 meses después, de ninguna manera. Recordar que las glomerulopatías se presentan de muchas formas clínicas. Los signos hemáticos indican el origen glomerular de la hematuria. La causa más común de hematuria glomerular y nefrítico es la post-estreptocócica. La causa más común de hematuria recurrente es la nefropatía IgA. La post-infecciosa puede no tener síndrome nefrítico, y síndrome nefrítico no siempre indica post-infecciosa, y que los pacientes que tienen síndrome nefrítico que van de riel o tienen pozo tórpido se derivan al especialista. ¿Estamos? Primera parte de la charla ha terminado. Viste que al Schoenberger no le dice más Schoenberger. No, hay nosotros Bajo IgA. Nos cuesta mucho cambiar el nombre, ¿eh? Sí, ¿no? Nos cuesta mucho cambiar el nombre. Hace poco, mira, el año pasado di John Ingenuos en Chile. No, en Puerto Rico, perdón. Tengo que ir a Puerto Rico, no nada de eso. Y le pongo, bajo IgA. Digo, tenemos que llamarse John Ingenuos y todos se quedaron de risa. No que la verdad es así, claro. Por más que te la IgA de por medio, el compromiso renal es distinto, ¿verdad? Muy bien. En la nefropatía IgA y el Sjögren-Ingenuos son las únicas dos enfermedades glomerulares que tienen IgA predominante o exclusiva. O sea, si vos tenés que tiene más C3 que IgA, ya no es dominante. Podés tener 3 cruces de IgA y te cruces 3, y ahí sí, es codominante. Pero o es la única, o es junto con otro el más importante. Pero a nivel mesangial. O sea, IgA mesangial es Sjögren-Ingenuos y Barrellana. Son primas hermanas porque no son lo mismo. Son muy parecidas, pero no son lo mismo. El Sjögren-Ingenuos, en general, el ataque glomerular ocurre en el debut de la enfermedad. Me refiero no en el debut de la enfermedad, cuando debuta la glomerulonefritis. Porque puedes tener que arranca el Sjögren-Ingenuos y el problema renal aparece 2 meses después. Pero el ataque principal es el inicial. El Barrellana puede tener ataques subinterantes. Se tira de tiempo. O sea, por ahí de entrada está bien, siempre tiene proteinuria. No son exactamente iguales. Aunque tenemos pacientes que han tenido nefropatía, el paciente y los hermanos Sjögren-Ingenuos. O sea, tienen que ver. Tienen que ver. Bueno, ¿quieren que paremos un poquito acá o seguimos adelante? ¿Están cansados? ¿Están aburridos? Están todos con todas las pilas, ¿no? Bueno, vamos un poquito al pizarrón otra vez. Así hablamos un poquito de esto. Vamos a probar. Glomérulo. Retención capilar.
se va sacando un montón, sacando un montón. Llega un momento que es como un granito. Supura, no supone nada, ¿no? Pero se rompe la basal glomerular acá, se rompe y se extravasa fibrina, porque así da tanta la insudación. Eso hace que proliferen las células, primero de la capa parietal de la bomba y después de la visceral. Ahí se genera la semidura, que inicialmente es epitelial, porque tenemos células que proliferaron. Ahora de repente la célula crece, ¡pum! Se rompe la cápsula de Bowman. Migración de fibroblastos, transformación fibrosa, se perdió el glomérulo. Entonces, la semiluna epitelial es aguda y es la potencialmente reversible. Entonces, los dos generadores de enfermedad glomerular, de semilunas, perdón, son las rupturas en la membrana glomerular para que pase la fibrina y la causa de Bowman para que migren los fibroblastos. Eso hace que se la forma fibrosa, este glomérulo está perdido. Vamos a hacer algo más que también está bueno esto. Esto es un portaobjeto. Glomérulo. Necesitamos 10 glomérulos en la biopsia para que sea una muestra fidedigna. Hay 1 millón y medio de glomérulos en cada riñón. Entonces, si vos haces esto y estás viendo 3, qué sé yo, quedan 1.427.999 para aproximar. Entonces, realmente, el margen de error es mucho menor cuando vos tenés 10 glomérulos. No hay color acá, no es un color, ¿no? Bueno, No, me lo traigo. no. Entonces, si mi muestra es esto, está todo normal. Este pibe no tiene nada, pero Carlos tiene ustedes de cateína y tiene hematuria. Algo te pasa. Eso es normal. Agarro, tiene acá 25 glomérulos. Todos normales. Agarro esto metabólicamente, ¿no? Che, está hecho bolsa, pero pará. Este pibe tiene plaquetilla 0,50 y no tiene nada. Y tú mira, están todos podridos. Pero ¿cuánto? Estoy viendo 4. Algo un poquito más, además de esto. Esto por ahí sirve dibujar para que se entienda, ¿no? Agregar un poquito más de pimienta a esto. Lo menos. Cápsula de Bowman, contorno proximal, hasta el fin de digital conector. El nefrón es todo uno, en definitiva. Es todo uno. Si a vos acá tenés una injuria aquí, el resto del nefrón va, que es el intersticio en definitiva, sector tubular y vascular, que está pasando todo por acá. Tarde o temprano va a sufrir. Obviamente, va a sufrir. Entonces, un glomérulo que se joroba hará que su nefrón completo se jorobe. El intersticio es el 85% del tejido renal. Entonces, hay más sector intersticial que glomérulos. Si yo tengo esta misma biopsia, y mi muestra agarró estos glomérulos, y yo entro acá y veo esto nada más, me encuentro con 3 glomérulos y hay muchos más que no se ven. Si tenemos sector intersticial muy afectado, es posible que estemos viendo intersticio de glomérulos que no están en la biopsia. Entonces, encontrarnos con mucho intersticio habla de un peor pronóstico. ¿Se entendió? Bueno. Bueno, síntesis apuntada de esta enfermedad. Es un síndrome clínico, la rápidamente progresiva. Síndrome clínico definido por la rápida pérdida de función renal acompañada de hematuria glomerular, proteinuria, hipertensión y a menudo oliguria. Es un síndrome clínico esto. Es una forma severa de inflamación glomerular que se acompaña habitualmente de un rápido deterioro de la función renal, que tiene presencia de semilunas en la biopsia renal, que es un croissant, la semiluna. Justamente, en francés es croissant de fritis. De ahí viene el tema.
Entonces, o crescenti, también que queda en inglés, ¿no es cierto? Definir crescenti se define como presencia de semilunas, que ocurre en más de un glomérulo y para algunos en más del 20%, o sea, que tenga semilunas. Hablamos de que tenga más de una crescenti nefritis, tiene que tener más del 20% de las nefronas afectadas, de la biopsia. O sea, no se define crescenti porque tengo una semiluna en 15 glomérulos. Si encontrás con 20%, lo tenés. Pero el curso rápidamente inclusive se ve como tenés más del 50% afectado. ¿Se entendió? No es una entidad específica, sino una manifestación histológica de severo daño glomerular. Y puede ocurrir en una gran variedad de enfermedades de glomérulo, primarias o secundarias. Y esta es la verdadera urgencia nefrológica. Es una patología difusa. Sí, difusa. Por eso dije, la repente progresiva, más del 50% de glomérulo, que eso lo habla de difuso, lo dije al comienzo. Es la urgencia nefrológica verdadera, porque tiene que tener una rápida sospecha diagnóstica, tratamiento inmediato, porque justamente, si yo me demoro el tratamiento, me van a aparecer fibroblastos. Y me perdí el glomérulo. Si tengo un paciente, anteayer, en el hospital, ahora, un pibe que tuvo hematuria, un pibe sano, está en bastante diálisis, con 4 de hematuria glomerular, 4 de creatina y tiene 7, y anuria. Tiene seguramente semilunas. Yo tengo derecho a pensarlo y tengo que actuar ya. Entonces nosotros ya lo estamos haciendo tratamiento en este momento antes de divorciarnos. Si divorcia mañana. Pero yo no puedo esperar, digamos, el diagnóstico de sospecha es muy fuerte. Entonces hay que biopsiarlo. Pero ya que estamos haciendo ¿no? ¿Entendió? La demora diagnóstica y terapéutica genera riesgo elevado de movilidad cerebral. Semiluna es una acumulación de células en el espacio de Bowman, generado por proliferación celular de la parietal de la Bowman. Estos rodean y comprimen el ovillo glomerular y ocurre transformación pulmonosa posteriormente con los fibroblastos que les dije hoy, por lo cual hay esclerosis glomerular. 2 eventos, como les dije acá están 2 eventos. Primero, cuando se vierte la fibrina, no a la cápsula de Bowman, y luego cuando crecen la célula parietal, ahí está la parietal creciendo, la ven ahí, y acá ya ocurrió que aparecen fibroblastos, se meten en el medio y terminan de arruinarla. ¿Sí? Una pregunta, el paso previo a los fibroblastos, o sea, las células formándose, ¿es reversible? Claro, Y es reversible. porque es epitelial, es inflamatorio. Bien. Inflamación, cicatrizal. El glomérulo normal, ahí tienen un glomérulo, fíjense el glomérulo acá, y tienen la semiluna. Bien, acá hay muy celular acá. Ahí tienen el glomérulo, que está más o menos conservadito, pero la semiluna bien epitelial, fíjense que tiene todas las células están ahí acumuladitas. ¿La ven, no? Otra es el glomérulo acá, este es un tritómico. Bastante, tiene una luz, está insulado por supuesto, pero tiene luces capilares, y ahí tiene la semiluna bien marcadita. Fíjense además cómo se ve los túbulos ya no espalda con espalda, porque este glomérulo la pasa mal, como les dije hoy de la intersticia. Todo el nefrón. Ahí tenemos otro vaso que está casi ahogado, este glomérulo, está apretadito. Y acá tenemos algo ya de fibrosis, ahí. Y fíjense cómo un glomérulo, una semiluna, perdón, epitelial, y otra ya con cambios fibrosos. Ya sé que no te gusta el tiempo, pero en general, entre la inflamación y la fibrosis, ¿qué tiempo? Tratamiento antes del mes. Antes del mes. Ahora después le muestro algunas cosas nuestras. Bueno, se clasifican de acuerdo a la fluorescencia, que tanto les marqué hoy. La tipo 1 es muy rara en pediatría. No vimos ninguna. Con el anticuerpo, el agente incitante está en la membrana basal glomerular. Toda la basal glomerular es el antígeno. Por lo cual, la tinción, no tenemos depósitos, como ustedes vieron aquí, a todos granitos. Es toda lineal, porque el antígeno es toda la basal glomerular. Es como una serpentina. Inmunocomplejos, la tipo 2, que ahí tenemos todos los que vimos hoy, y la pausa inmune, cuando no hay depósitos, como tenés las vasculitis básicamente. Fíjense, antibasal glomerular, una serpentina, uno ve toda la línea ininterrumpida. A veces no tenés depósitos granulares, si está muy pegadito te pueden confundir, pero en general uno lo puede ver.
Esa es concentración pulmonar también, ¿no? Muy bien, algunos tienen hemorragia pulmonar. Exactamente. Nunca vimos en pediatría. Cuando estaba Pucho, un paciente que era dudoso, que al final después vimos que era pseudolineal. El raro interno sí es un poquito. Sí, pero no tensión lineal, digo yo. Tensión anular, fíjense, ven, son puntitos, que están pegaditos, son puntitos. Uno acá identifica algunos que están separaditos. ¿Ves ahí? Y pausa inmune, casi sin tensión, o muy poquitita, patrimonio de la vasculitis. Clínicamente se presenta con hematuria, todos los charlamos solos, estoy cansando, proteinuria, edema, hipertensión, caída de filtrado, curso rápidamente progresivo, cuando tenemos con el compromiso difuso, requerimiento de diálisis y anemia. Esto es muy importante. Recuerden la figura del intersticio. Si un síndrome nefrítico que uno piensa que es posinfeccioso tiene anemia significativa, más allá de lo que tiene que ver con dilución, es porque justamente la eritropoyetina se forma en el intersticio. Entonces vos tenés anemia y estamos pensando que pueda tener más compromiso glomerular del que estamos viendo. Ergo, nefritis, curso raro, con anemia, ojo a la semiluna. ¿Estamos? Clínicamente, compromiso sistémico, respiratorio, cutáneo, mucogenético, neurológico, metástasis. Y a veces hemorragia pulmonar, ¿no es cierto? Es una urgencia terapéutica, algunos artículos, el tratamiento temprano mejora el pronóstico y demoras de incluso algunos días pueden ser perjudiciales para el pronóstico alejado. Hay una relación lineal, que es un gran trabajo de hace mucho tiempo, entre porcentaje de semilunas de biopsia inicial y el riesgo de pronóstico. Y además, si hay más semilunas, tenemos más riesgo de hipertensión y más caída de filtrado. Mayor número de semilunas, semilunas fibrosas, hipertensión y caída de filtrado son factores pronósticos para enfermedad renal crónica. El porcentaje de semilunas se correlacionó mejor con el filtrado inicial y al año. Y esto fue aún más fuerte para vasculitis. O sea, cuando vos tenés la vasculitis, es tal vez de la forma más agresiva, porque tarda un poquito más en diagnosticarse. A veces son un poquito más silentes. Y en general, las semilunas de la posinfecciosa, en general son de mucho mejor curso que de otras enfermedades glomerulares. La sobrevida renal fue significativamente mayor si se biopsió y trató antes de los 30 días del comienzo de los síntomas. Es muy fácil cuando vos tenés hematuria y cayó el tipo a la guardia, como el tío ese, que le hacen los estudios y le encuentran la caída de filtrado. Hay otras formas de presentación que son mucho más sutiles, que digamos, capaz que tiene una promioscópica, capaz que hay astenia de unas semanas, capaz que hay algún tipo de... Hemos tenido pacientes que trasplantamos que llegamos tarde al diagnóstico de semilunas porque no tuvo lo florido en el debut. Eso temprana y tratamiento urgente llevan a mejoría de evolución y se hacen todos los casos. La mayoría de los cuadros se tratan de forma similar hoy por hoy y utilizamos corticoides y agentes adyuvantes. Algunos cuadros tienen aspectos terapéuticos muy puntuales que por ahí no sé si vale la pena destacar ahora. Entonces, factores pronósticos, más semilunas fibrosas, hipertensión arterial diagnóstico, requerimiento de diálisis y tratamiento de los 30 días. Por acá son factores que tienen pronóstico. Los chicos de menos de 12 años mejoran un poquito más la función y más de la mitad de los que progresan a la enfermedad renal terminal lo hacen dentro del año del diagnóstico. ¿Cuándo un paciente se considera enfermedad renal terminal? Cuando tiene menos de 10 de filtrado. Hasta 10, el riñón será 10-15 se arregla para mantener más o menos la homeostasis. Por debajo de 10-15, sin diálisis, se mueren. Estos son nuestros pacientes de la Hospital de Niños de La Plata. Bueno, 55 pacientes que han repartido sexo y edad, 42 fueron evaluados, la edad promedio fue casi de 10 años. Fíjense que todos tuvieron hematuria, algunos proteinuria, alguna hipertensión arterial, esos son los más comunes que están ahí. Fíjense el tema que yo decía, el tema de la anemia, 1/3 anemia. Cuando fluorescente, no tuvimos ninguno lineal, mayor parte han sido por inmunocomplejos.
y algunos son vasculitis. Hay un par de los últimas variantes. Demora diagnóstica. Puse corregida. ¿Por qué corregida? Porque hay un paciente que tuvo una demora tremenda, que sí se nos tiró el promedio del diablo. Entonces, cuando agarramos lo que, sacamos el paciente de demora tardía, fíjense que el diagnóstico fue 20 y pico días, pegando el palo con el mes. Esa es la mediana. Bien, claro, exactamente. Puse los corticoides, eso hicimos todos los pacientes, y ciclofosfamida, que es lo que usamos generalmente como tratamiento inicial. 50% del grupo requería diálisis. Tratamiento de esos pacientes, un grupo mejoró la función renal, 40% no recuperaron función. Pero aún así todo, fíjense que el 52% a 4 años estaban ya terminales. O sea que en realidad son un grupo de pacientes que tienen mala evolución y que para agarrarlos y salvarlos hay que agarrarlos bien a tiempo. De los que dializaron, peor diagnóstico inicial, 70% casi no recuperaron función. Y de los que recuperaron función, fíjense que solamente 4 tienen función renal normal, de los que mejoraron la función. Diagnóstico temprano, permite el pronto comienzo terapéutica, tratamiento precoz, favorece el pronóstico a largo plazo, más semilunas, cambios fibrosos, hipertensión y desde el comienzo han sido predictores independientes de fallo renal terminal. El tratamiento primario en general no ha variado, siempre hacemos corticoides y ciclofosfamida, que es el esquema inicial, y otras drogas, tacrolimus, ciclosporina, rituximab, plomoferis, en casos mucho más puntuales. Como ustedes saben, celebramos títulos hasta hace poco tiempo. ¿No te gustó? Pregunta, chicos. En lo último, un pediatra en el interior puede marcar, identificarlo, puede marcar el pronóstico del paciente, ¿no? ¿Sí? Tener esto en cuenta, estar lejos y llevarlo a tiempo a un centro adecuado, le cambia su pronóstico del paciente. Así es. Pregunta, chicos. Suéltense. Si tienen, vamos, es otra foto. Yo hago astronomía yo. Hoy tengo que, esas son las cosas que saqué para no. ¿Cómo se llama esto? Apretar el escape. ¿A qué hay que sacar foto? Bueno, para sacar Apretar el la. escape. Ahí está. Es que. Chicos, preguntas, dudas. Se ven muchos posinfecciosos que por otros gérmenes, por virus. No muchos. Puede haber, no muchos. A veces ocurre con alguna neumonía, pero no son tantos. Algunos virus tienen más daño intersticial, como el parvo, por ejemplo, como el adeno, por ejemplo. Pero más que nada son. Puede haber, pero son muchos, no son muchos. Nosotros porque tenía idea que los virus en las hepatitis. Sí, bueno, algunos virus sí, pero nosotros yo mostré de hepatitis B y C como proliferativa, sí. Eso sí puede ocurrir. ¿Hace cuánto tiempo atrás le preguntaban a los padres, por ejemplo, tuvo una infección de vías superiores o una infección de vías Está muy bien la pregunta. Son 2 a 3 semanas, ¿eh? A ver, cercano al mes es menos, en general. Cercano al mes es menos. Pero hay que ir a buscarlo. 2 a 3 semanas, sí. Recordad, cuando el pródromo, cuando el pródromo infeccioso antecede a la nefritis, pensar en posteritis infecciosa. Si el pródromo coincide, pensar en nefropatía. Sobre todo si es recurrente. Con cada catarro, con cada gripecita, hemos tenido macroscópica. ¿Y a qué se debe el protocolo de la neumonía? Sí, eso lo hemos visto varias veces. Sí. Que hace la nefritis intrainfección. Están cursando la neumonía y hacerse. Y tiene que ver también con el tema de la respuesta del paciente y de la inmunidad, ¿no es cierto? Es bastante más raro eso. Puede ocurrir, pero es bastante más raro. Si tiene que ver con digamos, como ocurre en la postinfecciosa, que también tiene una respuesta de la inmunidad y toda la historia, lo mismo con el paciente que ha infectado. Sí, igualmente el paciente que hace la neumonía, muchas veces antes hizo la infección de vía superior, Sí. después hace la neumonía, Sí. hay todo un continuo. Sí. Bueno, nos hemos dado un gusto.
Te voy a preguntar, en el paciente con la hematuria como único, que fue el caso que nos... ¿Ese lo internarás o estudias? Sería. ¿O cómo Bien, se encargaría? una cosa más a propósito de esto. Esto sí es importante. Es excepcional que la infección urinaria se presente con hematuria monosintomática. Es muy común, acá y allá, en 1466, que cae un paciente con hematuria macroscópica, uno cultivo, antibiótico y a la casa. ¿Infección urinaria hematuria? No. Si vos tenés hematuria y disuria, ojo. Puede ser hematuria y polaquiuria, ojo. Ahora, hematuria monosintomática, no, la infección urinaria no da eso. Es excepcional. Entonces, no pensar que eso es infección urinaria. ¿Y vos te preguntas cómo era? No, eso, que en ese caso, Este paciente encara como internación y estudio. Depende de lo que tengas vos enfrente. Si es un paciente tuyo, lo podés no internar y citar al día siguiente y verlo cómo está. Paciente que no conocés qué es, que tenés dudas, bueno, tenés que tener un laboratorio y capaz de internarlo. Un poco dependerá de si sos el médico de cabecera o no. A ver, la verdad que hematuria monosintomática en general no es un criterio de internación. Pero, bien, me da pena paciente otra cosa. Paciente con hematuria glomerular posiblemente polifilocóxica. No tiene edema, no está hipertenso. Es de buena práctica hacer una placa de tórax. Porque si la señora cardíaca, no esperen una cardiomegalia brutal en una postinfecciosa, porque son corazones sanos. Corazón un poco grande, pero después se rebalsa y hace líquido en el pulmón. Entonces, un paciente que uno no le hizo placa y tenía un poquito de congestión, de hipervolemia, aunque no clínica, se va a la casa, se come un chesito y luego pulmón. Por eso insuficiencia cardíaca tipo diastólica, sobrecarga de volumen. En general la contractilidad está conservada. ¿Sí? Tratar de decirlo de la infección urinaria, que eso lo digo siempre para que no lo consideren. Sí, seguro de todo. ¿Qué urinaria? Hematuria. Pero bueno, sí, todavía seguimos viendo, ¿no? Cada tanto un nefrótico con antihistamínicos, ¿sí? Y, ¿no? Y una nefritis tratada por cardiología. Cada tanto alguna vemos. Bueno, un lujo, no se me Chicos, va, ¿eh? gustazo verlos. Mucho estudio y mucha pasión del doctor. Ininterrumpida, ¿eh? Para poder brindarse esto. Sería espectacular. Gracias, Carlos. Bueno, gente, que estén muy bien, que tengan buenas tardes. Me voy con la música a otra parte. Ahora vamos a